Esta es la tercera vez que tengo la suerte de estar aquí en Puerto de Ideas. La primera fue en el año 2012 y parece que los años pares vuelvo a Puerto de Ideas en 2014. En aquel año 2012 yo vine a hablar de Spinoza y hablé de los afectos. Y luego en el 14 se hizo un taller de filosofía para niños, pero hoy vengo a hablar también de los afectos a partir de una extraordinaria novedad que nos ha de algún modo pillado a todos. Con apenas 12 años de vida tiene todavía hoy una gran revolución que es una parte de una revolución tecnológica que está en marcha, la tercera revolución industrial, la revolución de lo digital, ¿no? En particular Facebook, como la red social por antonomasia hoy en día, con 1.800 millones de usuarios en el planeta. Es un acontecimiento extraordinario. Ha cambiado nuestro modo de entender las relaciones personales, también nuestro modo de entender lo que es la comunicación. Ha modificado, de hecho está modificando profesiones como la profesión periodística. Ha supuesto un salto cualitativo respecto de lo que se llamaban las mass media o los medios de comunicación de masas. Estamos en otro ámbito. Ha revolucionado también la comunicación política. Ayer mismo me comentaba una colega de la Universidad Austral que la supuesta sorpresa por la elección del nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica no lo era tanto si se hubiera atendido al tráfico que se estaba produciendo en las redes sociales. Y es muy conocido, por ejemplo, en un país que es el país del que yo procedo, como España, la importancia que han tenido las redes sociales en la emergencia de nuevos actores políticos, de nuevos partidos políticos. De hecho, incluso en el año 2011 tuvo una enorme importancia en tres movilizaciones que se produjeron de enorme impacto, como fue el movimiento estudiantil chileno, sin duda, como fue lo que se conoce como el 15M o el movimiento de los indignados que se produjo en Madrid, o como fue la primavera árabe. Bueno, sobre todo eso, en su momento yo tal vez querría hacer algunas valoraciones. En todo caso, lo que está claro es que estamos ante una auténtica revolución, ante un fenómeno que es muy reciente y que yo creo que exige, merece una reflexión. Y la reflexión que yo voy a ofrecer aquí es una reflexión desde el ámbito en el que yo me vengo desempeñando desde hace años, que es el ámbito, no sé si es la filosofía y las humanidades en general, una cierta tradición, donde algunas de las cuestiones que están en juego en Facebook han sido cuestiones claves y han sido cuestiones decisivas. De manera que lo que yo vengo a ofrecer aquí no es tanto una crítica de Facebook en sí mismo, ni por supuesto de las redes sociales en general, ni mucho menos de la tecnología digital. Yo creo que hay que asumir que los tiempos, nuestros tiempos son estos, que no hay regreso respecto de estas tecnologías, pero sí forma parte de la tradición del pensamiento reflexionar. Y 12 años no es mucho, pero ya suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la aceleración en la que vivimos, para comenzar a hacer reflexiones sobre estas cuestiones. Yo voy inmediatamente a contar por qué, en concreto, en particular, casi anecdóticamente surgió mi reflexión en este caso, pero en todo caso no es nada inhabitual que pensemos desde la filosofía, no tanto apoyándonos ya en lo que dijeron los antiguos, sino pensemos en nuestro presente, porque eso es lo que le da interés y lo que le da valor. Por tanto, es una reflexión, pero tiene una dimensión crítica, sin duda, ¿no? Considerando la crítica, esa noción que en el siglo XVIII, en plena Ilustración, emergió como articuladora del pensamiento mismo, ¿no? Por tanto, no es una crítica que trate de anular o devastar el objeto que se critica. Críticas a Facebook, además, las ha habido ya. Fundamentalmente se han centrado en dos dimensiones. Una, recogiendo una antigua tradición que es una tradición de oposición hacia las máquinas, por así decirlo, ¿no? Y que ya en el romanticismo se puede encontrar, y sobre todo estas tecnologías de comunicación en el siglo XX lo hemos conocido, y la idea de el gran hermano que nos controla está presente, el hecho de que Facebook como empresa
Yo no he indagado tanto en esas dimensiones, porque, insisto, no me interesan tanto siendo importantes, y sin duda están ahí. Con determinadas agencias, aporta datos que sirven para el control del poder político, para entendernos, o se le ha criticado también el uso no tan ético que ha hecho en algunas ocasiones. Hubo un episodio bien conocido en el que investigadores de Facebook, porque Facebook tiene tal dimensión ya que tiene también su propia, entre comillas, universidad y sus investigadores, ¿no? Y investigadores de Facebook utilizaron datos de 500.000 usuarios para estudiar un fenómeno que va muy de la mano de Facebook, como es el contagio emocional, sin pedir permiso, obviamente. Bueno, ese tipo de críticas, o el hecho de que bueno, pues, todo lo que estamos aportando constantemente está siendo manipulado y utilizado, bueno, no es propio de Facebook, no es, quiero decir, exclusivo de Facebook. Por tanto, no me interesa tanto ese tipo de críticas, sino otra que tiene más que ver con eso que yo llamo aquí capitalismo afectivo, que no es una noción que yo haya acuñado, por supuesto, pero que pone el centro en lo que a mí me parece que es distintivo de Facebook respecto de otras redes sociales y respecto de, en general, esa acumulación de datos que se está produciendo y que obligan a cálculos inmensos, pero que están generando realmente una nueva realidad, ¿no? Y ese es mi objetivo, tratar de reflexionar de lo que no es tan visible, de esos mecanismos mediante los cuales Facebook interfiere en nuestras vidas. De ese lado, vamos a decir, oscuro, no en el sentido solo de sombrío, sino de no tan visible, ¿no? Pero para ello les voy a contar brevemente, como introducción, cómo surgió esta reflexión no hace tanto tiempo, hace ahora aproximadamente 2 años. Yo estaba en un congreso en Barcelona con colegas y en particular con una amiga que vive allá en España y me decía: Vicente, tú tienes una cuenta de Facebook pero no la tienes activada, ¿por qué no la activas? Interactuamos, estamos muy lejos, a muchos kilómetros, yo vivo en Chile, obviamente, es una manera de superar las distancias y eso es lo que nos ha ofrecido, entre otras cosas, Facebook, ¿no? Esa extraordinaria herramienta de libertad en el sentido incluso de superar barreras espaciotemporales y distancias, ¿no? Y yo lo hice, yo me di, digamos, activé la cuenta y admití, como casi todos los que están aquí entiendo que son usuarios de Facebook, admití inicialmente las cuentas son amigos de verdad, en realidad, generalmente, ¿no? los que abren la cuenta, ¿no? Y yo lo abrí con ella y durante unos meses estuve expuesto a la experiencia que, bueno, las experiencias varían, depende también de cómo uno se sepa defender, pero a la experiencia que supuso aquello. Una experiencia en la que se vinculaban aspectos que ya han sido reflexionados sobre Facebook, una especie de ansiedad constante, un uso de tu tiempo por parte de esa red, una acumulación de eventos que muchas veces no eran tan relevantes, un cierto exhibicionismo, un cierto narcisismo, bueno, observaciones que están ahí encima de la mesa y que yo creo que de algún modo todos hemos reflexionado en ellas. Pero lo que me pareció más interesante, claro, aquello me cargó, es decir, desde el punto de vista de lo que suponía en la interacción con esa máquina, con ese dispositivo, me resultó bastante cargante y yo necesité hacer algo que constituye una de las claves desde la descripción aristotélica del arte trágico griego, ¿no? Que es una catarsis. Yo necesitaba purificar en cierta medida, mediante una reflexión, y eso dio lugar a un ensayo, por tanto, no a un trabajo académico, sino a un ensayo, pero que se cruzó con un trabajo más académico que, por razones que no vienen al caso ahora, todavía no apareció, pero que en aquel momento, cuando yo estaba tratando de purgar esos demonios, estaba en fase de pruebas, o sea, yo ya había corregido las terceras pruebas, y ese trabajo lleva el nombre, o lleva el título, el orden biopolítico, y trataba de una noción que probablemente muchos de los presentes aquí no estén tan familiarizados. Es una moda de las últimas décadas, fundamentalmente, utilizando un viejo término del filósofo francés Michel Foucault, que lo introdujo a mitad de los años 70 en conferencias, en cursos que daba en el Collège de France, impartía su docencia. Es un término que no es nuevo, ni él acuña, obviamente, pero tiene un enorme desarrollo, ha dado lugar a muchas interpretaciones, y yo estaba tratando de ofrecer una porque yo trabajaba en la universidad con este tema, pero muchas de las interpretaciones me parecían confusas y ambiguas. Y ahí me encontré nociones en Facebook que tenían que ver con lo que yo estaba
ahora corrigiendo en ese momento, ¿no? La palabra dispositivo. La idea de crear vida, porque la tesis fundamental de Foucault cuando introduce esa idea de lo biopolítico es que el modelo de poder que hemos venido pensando desde el 18 en adelante, incluso antes, es un modelo de poder que consiste básicamente en la idea de hacer morir, ¿verdad? El soberano que tiene esa capacidad de decidir sobre tu muerte y dejar vivir y no inmiscuirse tanto, aunque eso luego con matices en la propia vida. Bueno, lo que propone Foucault ahí es una inversión. El poder ya no debe entenderse tanto en esa idea de hacer morir y dejar vivir, sino más bien el de hacer vivir y dejar morir, es decir, en producir vida. Vida que se produce a través de un término que Foucault usa y que es justamente el término mediante el cual Facebook se define a sí mismo, es un dispositivo. No voy a entrar ahora en cuestiones técnicas porque no es necesario, pero ese hacer vivir además consistía en crear subjetividades, es decir, en que hay dispositivos que son discursivos, que son prácticos, que son instituciones que generan subjetividad, que producen vida, y la generan mediante una impostura, mediante una realidad impostada, no natural. Bueno, todo esto encajaba perfectamente en lo que yo estaba viendo en Facebook, y de ahí nace inicialmente el cruce en mis reflexiones con ese tono catártico y algunos aspectos que yo empecé a descubrir en ese análisis que hice en el curso de mi reflexión. Hecha esa introducción, me voy a centrar básicamente en el título de la conferencia y en desvelar qué se entiende por el fraude, ¿no? Porque la palabra fraude es un poco fuerte, obviamente yo no me refiero, y eso va a quedar de manifiesto bastante claro aquí a lo largo de esta mañana, o de esta tarde ya, a un fraude en sentido jurídico. No estoy hablando de que Facebook nos estafe, sino más bien nos está ofreciendo o prometiendo una cosa que no nos da, y nos está dando otras que no nos promete o que no nos dice. Y eso es justamente el sentido de la palabra fraude que se utiliza ahí, que es un juego de palabras, en todo caso, obviamente, con Facebook, ¿no? ¿En torno a qué se articula el fraude? Bueno, yo creo que hay tres fraudes en ese sentido, tres falsedades, tres sucedáneos, que sobre todo los dos primeros que voy a mencionar son fácilmente identificables por todos. El otro no está tan claro, aunque cada vez va saliendo más a la luz. Incluso yo estos días leyendo noticias recientes me he dado cuenta que está cada vez más evidente también, ¿no? Pero los dos primeros tienen que ver con dos nociones que son articuladoras, que son piezas claves del dispositivo de la máquina. Nosotros abrimos la pantalla y vemos el dispositivo, y ahí hay una palabra que todos entendemos inmediatamente, que es la amistad como definitoria. Esto nace como una red social, nace en un contexto de universitarios de Harvard. Bueno, todos sabemos más o menos la historia, como en 2004, porque además hay una película que se ha proyectado aquí también en Chile, ¿no? Que se llama La Red Social, y cuenta ese origen, ¿no? Es una red de amigos. Esa es la que le da nombre, no es la primera, obviamente, y la palabra amistad es articuladora de todo, porque es el comienzo, es lo que establece el cemento para seguir interactuando ahí, y esa palabra amistad todos reconocemos también, por lo menos por lo que veo, yo no veo mucho, y menos con los focos, pero por lo que veo entre el público no hay público tan joven, puede que haya público muy joven que considera que la palabra amistad es la de Facebook. La mayoría de los que estamos aquí presentes somos conscientes de que nuestros amigos de Facebook son otra cosa, no es exactamente la amistad, que incluye muchas relaciones y muchas interacciones. Por tanto, podemos considerar que esto es inocuo, que no es muy dañino, lo asumimos, porque la palabra amistad, como todas, se puede usar en muchos sentidos, ¿no? Pero yo sí quiero recordar que la palabra amistad básicamente tiene que ver con un tipo de relación, en principio desinteresada, cultivada en el tiempo, que exige un considerable esfuerzo y que es un bien muy escaso, que no se acumula. Se pueden contar con los dedos de dos manos, tal vez, los amigos. Ha sido enormemente valorada como un bien muy preciado y, por tanto, muy escaso, que no se puede comprar, por ejemplo, en toda la tradición judío, digamos, griega o greco-latina,
En la Biblia hay una frase, yo creo que es muy evidente, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y no es tan fácil tenerlos, porque exige cultivarlos en el tiempo y en las adversidades también, ¿no? Para los grandes clásicos de la reflexión sobre lo que es la vida humana en la Grecia antigua, ¿no? Para Aristóteles, la felicidad es impensable sin la amistad. Y lo mismo ocurre en escuelas posteriores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Epicuro, o más recientemente, un autor como Deleuze, que está muy a la moda cuando escribe sobre qué es filosofía. En realidad está hablando también de la amistad, de manera que la amistad es un tema recurrente. Como digo, la amistad de Facebook es otra cosa, lo sabemos. Incluye todo tipo de relaciones, incluye amigos, incluye incluso también enemigos, incluye colegas, incluye sobre todo, de manera ya cada vez más clara y mayoritariamente, clientes, clientes de profesionales que se promocionan, clientes de empresas, o incluye usuarios de plataformas de información, porque los medios periodísticos tradicionales empiezan a hacer alianzas con Facebook también, o a utilizarlo como una plataforma. Por tanto, incluye muchas cosas. Pero las incluye bajo la palabra amistad. La palabra amistad tiene otro sentido en la Grecia clásica, que no es tan estricto, que tiene que ver con la filía, con esa relación humana básica, es decir, con la sociabilidad, con eso que nos hace humanos. Y ese es el sentido profundo de la red social, ¿no? Claro, el problema es que Facebook de pronto ha convertido la sociabilidad como dispositivo en una instancia que tiene el modelo, y eso es lo que voy a ir desarrollando en lo que sigue, que tiene el modelo un modelo mercantil. Básicamente Facebook es una fuente de riqueza, en la que la amistad es una pieza clave y en el que todas las relaciones humanas, incluida por tanto la amistad con las características que yo mencionaba, han sido atravesadas. Se produce ahí una interferencia entre dos ámbitos. El ámbito de la afectividad y de la sociabilidad básica de los humanos, vamos a llamarlo de la intimidad afectiva, y un ámbito que es de la posibilidad de que la publicidad, la promoción, la idea misma de acumulación entren en ese ámbito. Esto es una novedad histórica. Los teóricos de la sociedad del consumo de los años 60, o incluso anteriormente autores de tradición marxista occidental, teoría crítica, que hablaban de la sociedad, o de las industrias culturales, ya habían visto que uno producía no solo en el viejo modelo de la fábrica, sino que producía también en el ámbito del ocio, en el ámbito del consumo, o autores como Guy Debord, en el año 67, en una obra como La sociedad del espectáculo, generaliza la idea de la espectacularización, bajo un modelo, en el caso de Guy Debord, además muy estrictamente marxista. En todo caso, la novedad es que ahora ya no hablamos de espectáculos, ya no hablamos del ocio, ya no hablamos de que la publicidad haya entrado en nuestros hogares, que es nuestra intimidad, sino que está entrando en nuestros corazones, por decirlo así. Está entrando en el momento en que nosotros estamos sintiendo, en el momento en que nosotros estamos relacionándonos fundamentalmente. Ya mencionaré que, sin embargo, hay dos tipos de usuarios en Facebook, ¿no? Y eso cada vez va quedando más claro. Pero en todo caso, se ha inaugurado o se ha entrado en un ámbito para generar riqueza. Segunda fraude, la biografía. La biografía no era tan importante al inicio de Facebook cuando se crea, pero ha ido cobrando importancia. Y todos sabemos que cuando uno inaugura una cuenta en Facebook, lo que hace es, firmar un contrato, lo cual es importante, y aparece un bebé en pañales, y es tu nacimiento en Facebook. Y ahí aparece una biografía. Literalmente eso es así. Aparece una biografía a partir de ese momento que se construye, que se va construyendo día a día, en vivo y en directo, ¿no? La biografía es un viejo concepto también, como el de la amistad, que arranca de las tradiciones que constituyen, al menos la cultura occidental, ¿no? La biografía es un género literario que buscaba reflejar a través de un relato, seleccionando algunos hitos y algunos acontecimientos que se consideraban relevantes, eso era un mundo que no es el nuestro ya, ¿no? Obviamente, pero de personas que se consideraban
ejemplares en el sentido de que había una ejemplaridad, porque la biografía, que era el resultado de toda una vida, se escribía haciendo posible, no siempre era así, obviamente, ¿no?, pero haciendo posible tener un modelo mediante el cual guiar también una propia vida para dirigirla a lo que se consideraba el objetivo, que era la felicidad. Ese modelo de biografía fue reproducido luego en la tradición cristiana, entendido en términos de ejemplaridad, ¿no?, a través de las vidas de santos, o luego se convierte ya en un género literario, claramente en el siglo XIX, en el siglo XX, que ha ido deteriorándose enormemente, porque obviamente hay biografías de personas que pues han tenido una gran notoriedad social y eso se conserva, pero que a lo mejor no han tenido. Yo estoy pensando en un compatriota mío que es un conductor de Fórmula 1, ¿no? Y ese conductor de Fórmula 1 con apenas 20 y pocos años empezó a generar biografías porque había ganado dos mundiales, etc. A mí no me parecía adecuado ese uso. Bueno, creo que ese uso fraudulento de la biografía en Facebook es muy evidente. También sabemos que esa no es nuestra biografía. Sin embargo, el problema es que Facebook como dispositivo objetiva acontecimientos de nuestra vida y los deja ahí plasmados. Nuestra memoria es frágil, nuestra identidad desde siempre ha sido una instancia confusa y resulta que tenemos un dispositivo objetivado y objetivando cualquier acontecimiento y de manera indiscriminada. Yo recientemente, ante un periodista que me hacía un cuestionario sobre estas cuestiones, le decía, Facebook se parece cada vez más, desde el punto de vista de la biografía, a esa mentalidad que todos hemos incurrido alguna vez en ella, del turista que va de viaje y está más preocupado de hacer fotos que disfrutar el tiempo mientras está viajando, ¿no? Bueno, pues eso es nos estamos convirtiendo en turistas de nuestra vida. Dejamos de disfrutar, de vivir, de hacer nuestra vida nosotros mismos y vamos depositando por ese afán exhibicionista nuestra identidad, nada menos que nuestra identidad en un dispositivo. Entre los presentes alguien puede pensar esto es exagerado, ¿no? Y es verdad que todos sabemos que no es, pero lo cierto es que si seguimos interactuando con la máquina nos sigue devolviendo constantemente lo que es una identidad y eso acaba haciendo mella, sobre todo, insisto, en personas más jóvenes que prácticamente hacen su vida en las pantallas, porque ya no son los computadores, todos sabemos que son múltiples dispositivos, la gran fuente de riqueza de Facebook está ahora en los celulares y no ya en los computadores, ¿no? Por tanto, esas son dos dimensiones que apuntan a la reunión de la afectividad básica de los humanos, de los sentimientos y de la identidad de uno mismo, por tanto, de la propia intimidad, como una inmensa fuente de riqueza. Ese es el segundo, o ese es el lugar donde interactúa la posibilidad de la publicidad con la posibilidad de que esa publicidad llegue a un ámbito que hasta ahora, insisto, era una frontera que no se había alcanzado, que es estar generando ingresos a través de esa publicidad en un ámbito que es el ámbito más parecido al de la respiración. Nosotros somos seres afectivos, estamos sintiendo constantemente afectos y estamos necesitando constantemente comunicarnos con los otros. Y Facebook de pronto objetiva un dispositivo que hace eso y sin embargo se lo pone al servicio de los anunciantes, lo cual, insisto, en sí mismo no es, yo no voy a hacer una valoración de eso, simplemente es un dato. Los datos más recientes que yo tengo, y son muy recientes porque son del último trimestre, cuantificado por el propio Zuckerberg, los ingresos que ha generado por publicidad desde julio a septiembre del año 2016 son 7.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de 40 países en el planeta. Quiero decir que estamos hablando de una realidad económica que es insoslayable. Bien, hay aquí una enorme fuente de riqueza que tiene que ver con la intimidad y con los afectos. Voy al tercer fraude, que es el menos visible, yo creo, que es el que durante más tiempo ha permanecido oculto y que yo creo que ya obviamente no lo es, porque Facebook, yo lo comentaba con una amiga ahora antes de venir para acá, ¿no? Facebook está modificando su propia condición de red social para convertirse en otra cosa, ¿no? Cuando uno abre una cuenta de Facebook,
se le pide que haga una contraseña, y ahí, bueno, ya hace mucho que no visito eso, pero ahí se nos dice un lema que ha sido paradigmático de Facebook y que es la gran trampa, posiblemente el gran caramelo envenenado, ¿no? Se nos dice, esta cuenta, este servicio que usted recibe, señora o señora usuaria, es gratis y lo será siempre. Y la gran pregunta es, ¿realmente es gratis? ¿Realmente se nos está dando un servicio a cambio de nada? Bueno, yo creo que hay una primera respuesta a esa pregunta. Nosotros estamos recibiendo un servicio, sí, pero no es a cambio de nada. Estamos recibiendo un servicio a cambio de aportar una información que no es cualquier información, porque ni siquiera es la información que aportamos con otros dispositivos cuando utilizamos un cajero, cuando pagamos con una tarjeta de crédito, cuando rastreamos buscando un restaurante, etcétera, que todo eso está ahí. No, es algo mucho más íntimo y profundo, son los acontecimientos que tú crees que tus amigos deben ver, los sentimientos, los estados de ánimo. Es muy sorprendente que nadie se revuelva, por lo menos de manera abierta, cuando tú abres una máquina y te pregunta qué estás pensando. Es un descaro. ¿Cómo me puede preguntar la máquina qué estoy pensando? Pero me lo pregunta abiertamente. Por tanto, no es gratis. De hecho, hablando en términos, digamos, de la, no sé, por ejemplo, la tradición marxista del análisis del capitalismo, estaríamos hablando que esa afectividad es lo que se llama la materia bruta. La materia bruta, prima bruta, es decir, aquello que sostiene directamente a la naturaleza. En este caso, nuestros sentimientos, que es el vínculo fundamental que nosotros mantenemos, seres ya muy artificiosos y que vivimos en un universo no natural. Sin embargo, nuestro último vínculo con lo natural es la vida afectiva, justamente. Y ahí se produce una extracción de nuestra intimidad para, insisto, generar riqueza. Por tanto, primera respuesta a la condición de gratuidad. No es gratis. Estamos teniendo una mercancía, además, creo que todos los usuarios de Facebook aquí presentes saben que han firmado un contrato y que mediante ese contrato han cedido toda esa información a Facebook o a sus sucesores, porque así lo dice el contrato. Es una letra pequeña que no se lee tantas veces, como pasa también con el uso de las cookies y demás, que no se lee la autorización que damos, que es otro tema que no voy a traer ahora aquí, ¿no? Por tanto, estamos cediendo y por tanto estamos pagando un precio, y probablemente un precio muy superior al que pensamos. Los cálculos que se hacen respecto de los ingresos que Facebook hace por usuario están en torno a $12 al año. No es mucho, pero sumando el número de usuarios da una cantidad astronómica. Por tanto, no es gratis. Pero hay una segunda razón por la que no es gratis. No solo estamos ante una materia prima que se extrae de nuestros... Yo permítanme utilizar la retórica que forma parte de los recursos cuando uno habla, ¿no? Se extrae de nuestros corazones. Es que nosotros estamos produciendo para Facebook. No estamos produciendo en la forma salario clásica que analiza el marxismo. No somos trabajadores al uso que recibimos un salario, sino que justamente el salario que recibimos es el servicio que supuestamente se nos presta gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de estar interactuando constantemente en la máquina para producir riqueza en una gran fábrica cuya mercancía no es ya una mercancía en el sentido clásico, acabado, y eso ya está muy estudiado desde la final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La información y el nuevo modelo de mercancía que tiene más que ver con los signos y con lo simbólico, eso lo estudió Baudrillard, lo iniciaron los teóricos de la escuela de la teoría crítica, ¿no? Por tanto, hay una nueva mercancía que tiene que ver con una interacción de muchos millones de usuarios, que tiene que ver con esa red social que es capaz de crearse y que a su vez tiene que ver con el hecho de que en esa red aparece una riqueza nueva que no había sido alcanzada hasta ahora por el capitalismo, que es justamente la vida afectiva y la propia identidad. Ya no vale tanto el modelo de alienación, y aquí enseguida voy a regresar al término biopolítica, que queda algo aparentemente desconectado, pero que está subyaciendo a la reflexión, ¿no? Lo que se está produciendo es
una fábrica masiva de identidades. Identidades que acogen 1.800 millones de usuarios, es más que cualquier religión en el planeta, más que cualquier país, que acogen bajo un mismo dispositivo y a un mismo formato, muy simple, por cierto, muy banal, casi ridículo en ocasiones, todas las diferencias, y las unifican para generar esa mercancía que es esa mercancía peculiar en la que estamos. Claro, este tipo de realidades que están emergiendo han dado lugar a distintas interpretaciones. Una interpretación optimista, en el mejor de los casos optimista, es lo que se llama, y está circulando ya hace mucho tiempo, la economía colaborativa. El BlaBlaCar, el Airbnb, Facebook, las redes sociales, el Uber, nuestro amigo Nazario, que ayer llamamos, a lo mejor está por aquí, aparentemente son un cambio de paradigma en el capitalismo. Hay un autor, por ejemplo, un gran autor que tiene una larga trayectoria de análisis de los cambios tecnológicos vinculados a la información, que es Rifkin, y Rifkin publicó hace un par de años, si no recuerdo mal, un libro que se llama La sociedad del coste marginal cero, y que tiene un subtítulo que es El eclipse del capitalismo. La tesis de fondo es que se está generando, frente a la idea de la competición característica del mercado capitalista, un tipo de realidad económica colaborativa en el que poco a poco se está transformando nuestro modo de entender cómo se produce, y eso sería posible fundamentalmente a partir de esa noción del coste marginal cero, el hecho de que efectivamente, bien conocido y bien analizado, la producción a través de los dispositivos digitales, cada unidad de producir es prácticamente nula. Bien, esa es una mirada muy optimista que de hecho acoge, yo creo que tiene una importante acogida en muchos sectores de las personas que están pensando en estas cosas, ¿no? Hay una expresión que Rifkin utiliza, que considera el clave de esa nueva realidad, que llamamos, o que se llama economía colaborativa, que es el prosumidor. El prosumidor es el consumidor productor. No hay ya esa vieja categorización, obviamente desde el 19 para acá las cosas han cambiado mucho. No es ya ese consumidor que recibe la mercancía y bueno, que está en ese ciclo perfectamente diferenciado del productor, que a su vez tiene que ver con el capitalista y el trabajador asalariado, etcétera, sino que estamos ante una nueva realidad. Y eso, en opinión de Rifkin, supondría finalmente la posibilidad del eclipse del capitalismo para llegar a otra realidad. Eso está lleno de problemas, que no es el caso. Fundamentalmente él es consciente, entre otras cosas, de que ese cambio exigiría un nuevo modelo energético y cómo producir colaborativamente la energía, etcétera. No voy a entrar ahora en esas cuestiones. Sí quiero volver a la idea que él considera clave de la economía colaborativa, desde esa mirada optimista que es el prosumidor, ¿no? Porque cuando yo les hablaba de la biopolítica, bueno, ha habido muchas interpretaciones de lo que Foucault quería decir con eso, pero él lo ha dicho, y está escrito y es muy claro. Y hay interpretaciones que se han ido al modelo del campo de concentración y a una serie de cuestiones terribles, que probablemente algo de fondo hay con eso. Pero, en realidad, cuando Foucault analiza lo que llama biopolítica, habla de una cosa que nos es muy familiar aquí en Chile, pero en realidad en todo el mundo, que es lo que se conoce como el neoliberalismo económico. Y él, en uno de los cursos que da en el Collège de France en el año 78, que tiene por nombre el nacimiento de la biopolítica, si uno quiere acudir allí a una cosa muy extraña o algo así que sea biopolítica, no. Él lo que habla es de cómo surge el liberalismo económico. Y en una de las lecciones que da ya en la primavera, se refiere además a autores del neoliberalismo, digamos, norteamericano, de la Escuela de Chicago, y ahí menciona uno de las personas que ha colaborado en la creación de la noción que todos usamos ya, hace mucho tiempo está incorporada transversalmente, que es la idea de capital humano, que por sí dice ya mucho, ¿no?, en cuanto a noción, pero que todos hemos asumido. Y ahí,
cuando Foucault trata de explicar en qué consiste esa lectura del neoliberalismo, habla de una figura que utiliza, que la pueden ustedes encontrar en el texto, además está disponible en internet. En fin, no quiero tampoco ahí entrar en problemas con derechos de autor y demás, pero es la figura del empresario de sí mismo, es como lo llama Foucault. El empresario de sí mismo es aquel individuo que ha interiorizado el modelo capitalista y ya no es un ciudadano, ya no es un productor, sino que es justamente alguien que se gestiona a sí mismo con el mismo modelo que un empresario gestiona su empresa. Gestiona su subjetividad en esos términos. Y cuando él define las características que tiene el empresario de sí mismo, cuando él lo hace, dice, bueno, las características fundamentales es que es un consumidor y productor. Tienen aquí dos lecturas. Una aparentemente optimista, otra no sé si es pesimista, pero a mí me parece más apegada a la realidad. En realidad, la figura del empresario de sí mismo, como esa capacidad que tendría el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, en una nueva mutación de gestionar la subjetividad, de crear vida, pero ya no entendida, claro, biológicamente, solo en sentido estricto, sino justamente de gestionar aquello que es nuestro elemento vinculante con la naturaleza, que es gestionar nuestra vida afectiva. Es decir, de ocupar mediante un dispositivo. Los análisis que hace Foucault son anteriores incluso a que exista Internet. Él muere en 1984, pero él ya se da cuenta él habla de IBM y se da cuenta de la capacidad que tienen estas máquinas, ¿no? Bueno, a generar un dispositivo en el que un individuo que es el aparentemente empresario de sí mismo, mediante ese dispositivo uniforma conductas, en eso que hemos llamado globalización, uniforma conductas y las uniforma bajo un modelo, que es el modelo acumulativo. Es decir, que gestiona su vida personal, sus afectos. Eso que yo decía que se había sustraído y que era lo distintivo de la amistad y de las relaciones de amistad en sentido estricto, la gestiona según el modelo promocional de una empresa, y hoy sabemos que Facebook fundamentalmente es para las empresas decisivo como instrumento de marketing, o como un profesional, o como un medio de información, y de pronto traslada, de manera inadvertida, pero lo hace, mediante un dispositivo objetivado, la gestión de nuestra propia vida, de nuestro propio afecto, que me parece a mí que es la raíz misma de lo que entendemos por libertad. La capacidad de establecer un orden en nuestra vida afectiva, de establecer qué afecto es el que se prioriza sobre los otros. Cuando nosotros abrimos una cuenta en Facebook, que es un ámbito inicialmente personal, la abrimos literalmente una cuenta como abrimos una cuenta bancaria, pero nuestro depósito inicial obviamente no es una cantidad de dinero. Nuestro depósito inicial es nuestra identidad, aunque sea fingida o pensemos que sea fingida, y son nuestras relaciones afectivas básicas. Ese es el modelo acumulativo que se interioriza a través de un dispositivo de forma masiva. Por supuesto hay muchos tipos de usuarios y cada uno puede acercarse de una manera, pero mi opinión es que la tendencia de Facebook es la que es, y además ellos saben, porque les va el negocio en eso, que cuanto más tiempo nos retengan, más plata ganan, en definitiva, ¿no? Y esa es la batalla en la que está ahora mismo. De hecho, creo que Facebook como dispositivo ayuda a establecer ahora la noción de capitalismo afectivo en otro sentido, en un orden afectivo determinado, donde haya un afecto dominante que interiorizamos de alguna manera, que es justamente lo que podemos reconocer como un afecto acumulativo, donde lo que se acumula, claro, no es dinero, se acumula amigos, se acumula me gustas, se acumula acontecimientos, se ha instalado en el corazón, digamos, de nuestros afectos, estableciendo una prioridad. Bien, obviamente hay muchos tipos de usuarios, pero básicamente hoy, por cerrar ya estas observaciones y dar también pie a una interacción, yo creo que a día de hoy
con apenas 12 años, se entrevé ya claramente que en Facebook hay incluso también, yo no diría un antagonismo exactamente, pero sí hay dos clases de usuarios de Facebook. Hay un proletariado. El proletariado de Facebook es el que aporta su vida personal a una plataforma. Es decir, el que aporta sus afectos, el que ingenuamente, sirviéndose de un dispositivo que aparentemente amplía su libertad, lo que está haciendo es ponerse a producir para otro, de manera inadvertida muchas veces. El que hace ese uso personal, en mi opinión, se correspondería con el proletariado. Luego hay muchas personas que muy legítimamente hacen uso de una herramienta que se les brinda, que quieren promocionar pues sus productos, sus actividades, su vida profesional. Yo recuerdo cuando publiqué el libro no hace tanto tiempo, me preguntaba una periodista, bueno, pero usted, bueno, yo no, pero el editor sí abrió una cuenta de Facebook, y yo le dije, mira, a mí no es mi tema, ¿no? Pero en todo caso, me parece que el uso promocional en sí mismo no es el problema. El problema es que ese uso promocional se ha trasladado a un ámbito que es el personal. Y si uno quiere responder por qué Facebook se ha convertido en lo que se ha convertido como red, que desborda con mucho a otras redes sociales, por sus características, está justamente ahí la clave de la respuesta. Está en que está gestionando la vida afectiva, porque esas dimensiones afectivas no están presentes del mismo modo en Twitter. Twitter tiene un componente, digamos, más intelectual, tiene otras dimensiones, o no sé, en redes de tipo profesional como LinkedIn, bueno, son tantas las redes, pero el elemento afectivo que gestiona esas dos dimensiones, de manera aparentemente inocua, insisto, e inadvertida, que son la biografía y la amistad, es decir, la sociabilidad básica y la intimidad, con la forma de lo que es un álbum, pero ahora abierto al público y en vivo, permanentemente, en una especie de reality show, el árbol familiar que yo supongo que muchos de los presentes aquí siguen conservando y han tenido, y cuando venía una persona cercana y próxima, uno le abría parte de su intimidad y le mostraba fotos, viajes, familiares, acontecimientos. Todo esto ahora se ha convertido en el gran espectáculo donde se nos da, claro, y se nos compensa, además de por ese servicio, la posibilidad de ser todos protagonistas y de estar todos en las pantallas, ¿no? Y que cada uno sea el productor de su propio reality show. Bueno, pues en esas estamos. Yo dejo por aquí ahora mi intervención porque me parece que la interacción y las críticas, las observaciones, es tan relevante al menos como lo que yo pueda decir. Muchas gracias en todo caso. Yo estoy abierto a... Creo que hay un micrófono por ahí, o sea que levanta la mano y... Buenos días y muchas gracias. Quiero ser muy breve. Dos cosas. Primero, las dudas. ¿Dudas? Dudas, las que a mí me surgen como dudas y que quisiera ver su visión. La primera de ellas es que cuando hablo ahora como ser humano, individual, cuando yo estoy afecto a publicidades externas hacia mí, las evito. Me explico mejor si estoy en la televisión y hay una publicidad, la pongo en mute o simplemente la apago. En el Facebook no he tenido esa experiencia. Yo con Facebook me relaciono de una manera absolutamente no afectiva. Me relaciono de una manera de dar a conocer cierto ámbito mental, porque creo que en la medida que nosotros generemos una cadena mental para evitar el gran desastre que aparentemente se puede avecinar en este planeta, creo que estamos aportando. Entonces, para ser exacto, la idea del uso de Facebook para mí es expandir el estado de conciencia. Bien. A mí no me cuesta nada porque hasta ahora no me han cobrado nada. Mi biografía creo que tiene una frase que dice que soy socio de una empresa, etcétera, lo que ya es muy antiguo, así que no sirve para nada porque estoy jubilado.
Y insisto entonces, no muestro fotos míos, no me interesa. No me relaciono con gente de manera afectiva, porque mis amigos, como usted dice, son pocos y la relación con ellos es directa, de cara a cara. Entonces, no me importa que Zuckerman gane 7.000 millones o lo sea, bueno, es un tema de él y él verá qué hace, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero a mí eso hasta ahora, no a mí como persona, sino que a mí como círculo y como elemento fundamental de una acción premeditada de mejorar el estado de conciencia, ¿no es cierto? Ya. Es muy importante. Y cuando la gente a mí me descalifica, yo le digo, no, mira muchacho, yo en esto no me meto. Yo no me meto a no te voy a descalificar a ti, y si tú me descalificas a mí es un tema tuyo. Ahí, en ese ámbito no. Yo leo el estado de conciencia del Facebook, o trato de hacerlo. Perfecto. Un poco esa es la idea. Me parece una pregunta fantástica, inmejorable, porque ayuda a resolver una cuestión que, claro, uno no puede expresarlo con tanta claridad y por eso la interacción es importante. Usted parece un usuario prudente, en mi opinión, de Facebook. No pertenecería en ese punto a ese proletariado, pero yo lo he usado metafóricamente, pero sí hay un punto en el que yo discrepo, y usted ha utilizado la palabra estado de conciencia o una mente. Mire, el libro que yo estaba corrigiendo, las pruebas, cuando se me ocurrió la cuestión de que tenía que escribir sobre esto, se llamaba La mente común y el orden biopolítico. Porque, claro, hay toda una apariencia y es muy constante. Yo en intervenciones públicas hay personas que dicen, bueno, pero si esto es una herramienta de libertad, de movilización. Yo menciono aquí el 15M, por ejemplo, o el movimiento estudiantil, y ha habido algunos estudiantes aquí en Santiago, recuerdo que me cuestionaban. Ya, pero las voces críticas que uno puede establecer ahí son como silbar contra el viento, porque al final el dispositivo va a mandar sobre las opiniones. Y el dispositivo tiene una arquitectura, una dimensión estética estricta que acaba imponiéndose sobre. Yo cuando reflexionaba sobre esto, pensando en un partido político en España que utiliza mucho a Gramsci ahora, etcétera, ¿no? Decía, bueno, Gramsci es una cosa antes de entrar en Facebook y otra después de estar en Facebook. Entonces hay una palabra que utiliza, una expresión que utiliza Foucault al final de la historia de la sexualidad, volumen primero, que yo creo que yo dedico un capítulo en ese libro, que se llama La ironía del dispositivo, que nos domina haciéndonos sentirnos más libres. Bueno, yo no tengo la palabra, por supuesto la última palabra nunca, pero tampoco tengo la palabra segura y cierta de esto. Sí la preocupación y la necesidad de reflexión en una ironía como la de este dispositivo. Solo una reflexión última más. Marx, por ejemplo, cuando empieza a denunciar todos los efectos perversos de la revolución industrial y de lo que luego fue el modo de producción capitalista, ¿no? Él reflexionaba muy claro, la libertad para trabajar, esa libertad para que el trabajador ofrezca su fuerza de trabajo en la forma salarial, es la condición de posibilidad de la plusvalía, es una libertad. La libertad de comunicarnos es la condición de posibilidad del capitalismo afectivo, digo yo, haciendo ahora una especie de analogía, ¿no? Pero sus dudas son claras, claro, es una herramienta de comunicación, es un caramelo, ¿cómo no? El problema es, vamos a seguir esperando, 12 años son pocos, pero el uso que se está haciendo de ello es otro, es una plataforma publicitaria, genera ese tipo de riqueza que se ha llamado semiocapitalismo también, ¿no? Vamos a verlo. Sus dudas están bien expresadas y yo se las agradezco, son también mías en parte. Sí, parece que hay alguien. Acá. Hola Vicente, ¿cómo estás? Sí. Gracias por esta reflexión, de verdad que es muy interesante y me hace como recordar mi ingreso a Facebook, que estaba tratando de recordar cuándo fue, en qué momento fue, y creo que un poco quiero compartirlo y después hago como una pregunta para abrir un poco la discusión. Y es que al principio, cuando se crea Facebook, creo que acá en Chile, de alguna manera, parece que 2008 tiene que haber sido como el boom, creo, como masivo, sí, sin duda. Porque le costó sí, ir haciéndose tan masivo. Y entre 2008 y 2009 hubo una explosión donde todo el mundo quería estar en Facebook, y de hecho, y lo asumo, todos estábamos ahí. Llegué a tener cerca de 4.000, 4.500 amigos, ¿ya? Que es una locura. Es una locura. Es una locura porque
finalmente, algo que pudo haber sido muy interesante o que era muy, muy útil, terminó siendo muy angustiante para mí. Fue súper angustiante porque entre el tiempo que le dedicaba, le invertía a ver toda esta plaza pública que uno termina teniendo en su timeline, entre que la posibilidad de que ya no había ni siquiera la necesidad de juntarse con la gente, sino que era a un clic, a un posteo, da lo mismo. Y me pasó que dije, yo no quiero seguir acá. Y en algún momento dije, y lo anuncié, dije, me voy, no dije los motivos, mejor me voy, el que me quiere encontrar... No te dejan irte del todo nunca, pero... Y ahí está el punto, y por ahí voy. Y no te dejan ir porque después te empiezan a mandar Así es correos. la mafia. Sí, te empiezan a mandar correos de que quiere volver, su amigo los echa de menos y te empiezan a mostrar fotos en estos correos electrónicos. Entonces, era una presión. Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hice? Cambié de correo electrónico para que no me empezaran a llegar correos de la original cuenta. Y eso pasó un tiempo. Dije, ya, por fin. Eso creo que habré estado, no sé, 2 años fuera. Que lo poco digo, pero 2 años fuera. Que extraño como lo estoy diciendo. Y tuve que volver. Y voy a decir por qué tuve que volver. Porque empecé a trabajar en un proyecto. Yo soy parte de un equipo donde yo soy el más adulto. Yo tengo 39 años. Pero todo mi equipo tiene menos de 30. ¿Sabes lo que significa trabajar con un equipo donde vienen de otra generación? Claro. Y donde lo primero que hacen es llegar a la oficina y abrir el Facebook. Y trabajan todo el día desde Facebook. Claro. O sea, por ejemplo, y es una cosa súper, súper loca porque me pasa que me responden más el mensaje de Facebook que el correo electrónico institucional que trabajamos en el proyecto. O sea, ni contarte WhatsApp. Esas son las reuniones hoy día. Entonces, particularmente tuve que volver a la red un poco para monitorear el proceso del proyecto donde estoy hoy día, pero porque me di cuenta de que mi equipo estaba metido ahí. Y sin ganas de querer espiarlo ni nada, pero en el fondo sentía de que la única forma para comprender la lógica del proyecto donde estoy era volviendo a la red, porque me estaba perdiendo un montón de información que iba a ser útil para el trabajo que hoy día que estoy desarrollando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y me acordé, a propósito que tu interesante reflexión, me acordé, por ejemplo, un capítulo, no sé si vieron la película Wall-E, una gran reflexión en torno a lo que pasa con las redes y cómo los humanos finalmente estamos en el exterior y concentrados en una pantalla y nos ponemos todos gordos y la única forma de ver la vida es a través de una pantallita, ¿no? También me acordé de varios capítulos de Los Simpsons, donde crecen los hijos y los hijos mayores de la familia Simpson se conectan a un cable que se lo ponen acá en el cuello y ahí están todo el día en otra realidad. O cuando a Marge y Homero están acostados y dicen, oh, me llegó un correo de mi hijo y es solo porque les llegó algo a la mente. ¿A qué voy? ¿Cómo crees tú o dónde piensas tú que va a mutar una red como esta? Porque lo dijiste al principio, era una red social para fortalecer ciertos lazos de amistad, pero que con todos estos acontecimientos, más de alguna manera como está mutando hoy día la sociedad, siento yo que va a terminar siendo otra cosa. Sí, yo lo insinué, no tengo la respuesta tan clara, pero los hechos parecen en cuestión de, además en breve, porque esto va a gran velocidad, yo creo que la condición de red social la está perdiendo. Es una red profesional, es una plataforma de contenidos, es un nuevo modo de comunicación, pues no sé, ahora la transmisión en directo de acontecimientos como este mismo, pero la condición de red social, por eso yo hacía esa distinción un poco provocadora, ¿no? Entre el proletariado de Facebook y el resto. Lo que le ha dado su riqueza, es decir, la capacidad inmensa que ha tenido, es el descubrimiento de que de pronto producir publicidad, ya no en tu casa, como decías en tu ocio, que te da igual, o en espacios públicos, sino producirla al golpe de tus sentimientos, de tus acontecimientos. Eso fue para las empresas que necesitan anunciarse, descubrir una mina gigantesca. Entonces eso le dio su fuerza. Ahora, si eso desaparece, ¿cómo va a gestionarse? Por ejemplo, Twenty, que fue una plataforma que tuvo mucho éxito, se ha convertido en una compañía
de telefonía, de telecomunicaciones convencional, en parte también desplazada por la potencia de Facebook, ¿no? Porque 20 estaba pensado para otras edades. Yo creo que Facebook, la impresión que tengo, tampoco soy un gran experto en los dispositivos en sí, ¿no? Yo he hecho una reflexión más desde mi territorio, pero la impresión que tengo es que, como la hemos conocido como red social, va a desaparecer. Ahora, la gran duda que me queda, esa conquista de ese territorio, que es la fuente de riqueza más inmensa que hay, que son nuestros afectos, y que es lo último que faltaba, vendrá otra plataforma, vendrá otro dispositivo a sustituirlo. De eso no tengo duda, porque ahí sí que ya creo que no hay marcha atrás. Y otra cosa es cómo se puede responder a eso, si es que hay que responder. Pero eso ya sería para otra invitación a Puerto de Ideas, a lo mejor. El 2018. Hola, Hola. buenas. Muchas gracias por la conferencia. Me parece muy clara y son ideas que es muy difícil encapsularlas en tan breve tiempo. A mí me surge también una duda respecto a cómo se usan las redes sociales. En lo personal yo tengo Facebook, creo que soy más proletaria que otra cosa. Pero también me pasa que siento que hoy día estas vitrinas en las que nosotros decidimos finalmente cuánto exponemos y cuánto no, tienen mucho también de una parte ególatra y de expresar ideas, no necesariamente por el ánimo de discutir, sino por el ánimo de probar cuánta razón tengo. Y qué tanto eso hoy día está pasando la factura también en el área política. Lo vemos con el Brexit, con Trump, con ideas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver con la polis inicial en la que surge el ciudadano, pero sí tienen mucho que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que a mí me importa. Me pasa también ahora con los audios de WhatsApp, que siento que es como volver a tener un monólogo con alguien cuando tú puedes perfectamente llamarlo por teléfono y preguntarle qué opina respecto a lo que tú estás diciendo. Y cuánto siente usted que vamos finalmente hacia eso, hacia un gran yo en el que el otro me importa nada, y lo importante es que lo que yo pienso es lo correcto, y lo vemos también en los comentarios de las noticias, ¿verdad? Yo dejé de leer eso porque ya Sí. no puedo. Y me interesa como fenómeno global Sí. la pregunta. O sea, yo creo que eso que estás planteando es, en parte, lo has expresado mucho mejor que yo, ¿no? Cuando yo hablaba de la figura del empresario en sí mismo, que el empresario es un señor que, más allá de posiciones ideológicas, que está promocionando y que tiene un objetivo, que es incrementar sus ingresos y sus beneficios, porque esa es su razón de ser, y eso a unos les puede parecer bien y a otros les puede parecer mal. Y ese es el modelo, digamos, del capitalismo, básicamente. Ahora, cuando eso se traslada a la vida individual y a la gestión de lo personal, y ese es el cruce que yo creo que se produce a través de ese dispositivo, cuando la idea es que yo gestiono mis afectos, que es el espacio de la ética, a través de la misma estructura acumulativa, porque la estructura viene dada, da igual que tú no tengas eso en tu cabeza, pero la estructura viene dada, está construido así. Entonces estás generando inevitablemente esa tendencia a encerrarte en un yo, que es un yo que se está promocionando frente a otros, que tiene más amigos, que tiene más likes. No he hablado tanto del me gusta, que es un tema bien particular de Facebook, y de hecho hay otras dimensiones que obviamente en el tiempo que se dispone, la concepción misma de la masa, el concepto de masa que se estudió tanto en los años, digamos, de entreguerras, ¿no? y que dio lugar a fenómenos como los fascismos, como, bueno, todos esos movimientos. El concepto de masa, que luego se expresó en los más media, aparece ahora modificado aquí en algo que tiene que ver con lo que tú dices, porque en la masa, uno de los análisis que era constante en casi todos los teóricos era que se producía una despersonalización del individuo a partir de un líder carismático. Y ese líder carismático uniformaba las conductas despersonalizándolas. Pero ahora Facebook lo que hace es que, afirmando la individualidad de cada uno, y una individualidad muy narcisista, las uniforma también. Entonces, ahora el líder carismático no es ese señor con bigote cortito, sino que es un dispositivo. Un dispositivo que da igual la confesión religiosa, da igual el género, da igual cualquier preferencia, da igual la ideología, es el mismo dispositivo para los 1.800 millones de usuarios. Y es un dispositivo que nace en un lugar muy concreto, que obedece a una ideología, una mentalidad muy concreta, a un modo de estar en el mundo muy concreto, y que además, ya sé que nuestro compañero decía, le da igual lo que genere, pero no hay que separarlo del todo, genera mucha riqueza.
Entonces, creo que esa cuestión que luego se ha expresado a través del narcisismo, y ya no me quiero prolongar mucho más, pero hay un juego constante de espejos, donde yo estoy generando acontecimientos para ver cómo soy visto por otros que a su vez están generando acontecimientos para ver cómo son vistos, y entonces son esos juegos de yoes, intercambiándose a sí mismo, de empresarios a sí mismo, de una promoción, donde uno a lo mejor no tiene riqueza en dinero, pero puede presumir de tener riqueza en esas otras dimensiones, y a lo mejor esa riqueza no la estás gestionando tú, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta en todo caso. ¿Aló? Sí. Hola. Primero que todo yo agradezco una conferencia que hable de este tipo de cosas, que están tan al margen muchas veces de las preocupaciones de los usuarios que se dejan atrapar fácilmente por este tipo de dispositivos. Chile es uno de los países en Latinoamérica donde Facebook tiene la más alta penetración de usuarios, y claramente yo creo que somos ciegos en lo que yo considero es un verdadero abrazo del oso. Sí. Ya en la fascinación del dispositivo y sus posibilidades encierra riesgos. Y sin perjuicio de que la variable jurídica, yo soy abogado, la variable jurídica está implícita en dos conceptos que tú mismo has utilizado: el concepto de fraude, obviamente aquí lo hay, y además el concepto de intimidad, porque sin perjuicio de que desde tu lectura la intimidad tiene un sentido, desde el derecho también. Y resulta que toda la tradición desde el 18 en adelante, de los derechos sociales y políticos, hace de la intimidad un valor para el ciudadano, como un límite frente a la intromisión del Estado en una primera fase, y luego la afirmación de que yo tengo derecho a eliminar y colocar barreras porque hay una esfera donde en definitiva no hay nadie que legítimamente pueda ingresar. Hoy día el proceso a través de esta fascinación es a la inversa. Nosotros entregamos las llaves de la casa para que otro entre. Y en ese proceso a mí me llama la atención la inocencia y la candidez con que nosotros como usuarios las entregamos sin tener un nivel de reflexión. Hoy día la intimidad ya no es una lucha del ciudadano. Yo creo que con el tiempo vamos nosotros a tener que establecer límites acerca de qué grado de lo público de nuestra vida podemos entrar a limitar. O sea, es el proceso a la inversa. Y eso es un absurdo que nosotros a través de esta fascinación estamos facilitando. Eso. Muchas Nosotros construimos con nuestra decisión, somos nosotros los que subimos los contenidos, ¿no? Ahora, yo tengo formación jurídica pero bueno, hace muchos años las tabacaleras, bueno, yo soy fumador, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar? Bueno, hay vías jurídicas para, no sé si se han producido demandas en los tribunales, pero probablemente haya vías jurídicas. Ahora mismo hay una polémica, por ejemplo, respecto del tráfico de datos desde WhatsApp a Facebook, y hay directivas que están prohibiéndolo, en Europa por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, y creo que ahí hay todo un mundo, porque yo empezaba, y tú lo has comentado, todos somos ingenuos porque a nosotros nos ha pillado de sorpresa a todos esto. Es decir, la tecnología va a tal velocidad que nuestros conceptos, donde hemos sido formados acerca de la amistad y de otras muchas cosas, se están quedando atrás, y las máquinas avanzan y tenemos que vamos siempre con la lengua afuera. Con la lengua afuera porque estamos en una constante aceleración, que es lo propio del capitalismo, por otra parte, desde la revolución industrial, desde ese despegue, ¿no? Entonces, bueno, todo muy interesante lo que planteas y te lo agradezco mucho. Y bueno, a lo mejor te puedes hacer ahí una especialidad en demandas judiciales. ¿Sí? Hola. Hola. Gracias por tu conferencia, lo pasé estupendamente bien. Qué bueno. Oye, yo tengo una duda, me gustaría saber tu opinión, porque tú hablaste de temas que a mí me gustan mucho, que es la emocionalidad, la amistad, los estados de ánimo, qué sé yo. ¿Cuál es la fascinación, a tu modo de ver, que produce una cosa como Facebook? Una fascinación tal que es la negación de la corporalidad, las emociones se anclan en la corporalidad. Sin embargo,
nada más lejos que una red social donde interactúas con algo que no estás viendo a la otra persona, no estás percibiendo su corporalidad ni él mirando la tuya, digamos. Sin embargo, hay gente que en la calle puede ser muy, muy tímida y que está feliz con 3.000, 2.000 amigos y expone su vida en fotos o la vida que quiere. ¿Por qué esa disociación de la corporalidad es tan fascinante? Esta tiene muchas, digamos, y tiene muchas posibles respuestas, pero la que me parece que es capaz de acoger mayor número de aspectos de lo que tú planteas es una anécdota que ocurre en la película La Red Social, porque que cuenta, Zuckerberg ha negado que esa película se inspire en hechos reales, pero bueno, muchas veces la literatura y el arte aciertan con la verdad mucho mejor que una mera narración, ¿no? Y la anécdota es muy sencilla. Para los que no hayan visto la película, la escena con la que empieza esa película es Zuckerberg, que está pensando ya en un invento, como un psicópata, un obseso, y tiene enfrente en un restaurante a su novia o a su pareja. Y su pareja le está pidiendo atención, le está pidiendo una relación afectiva. Y Zuckerberg sigue con su obsesión. Y no se entera de lo que ella le está diciendo, es decir, es un incapaz de establecer comunicación empática, afectiva o como lo queramos llamar con su pareja, y eso determina una ruptura. De hecho, la escena termina cuando ella le dice chao, y él se va con su obsesión, que es crear, y ahí empieza toda la historia de Facebook, ¿no? Luego, al final de la película, cuando se ha contado todo el pleito, él ya ha tenido el éxito extraordinario, Facebook ya es casi lo que es, ¿no? Porque eso es muchos años después, la película se centra en un pleito respecto a los derechos en Facebook. Al final de la película, la última escena es a Zuckerberg enviando una solicitud de amistad a su pareja frustrada. Bueno, yo creo que en esa historia hay en gran parte una respuesta a lo que dices, es decir, hay una cierta incapacidad de lo afectivo que intenta ser suplida y suplantada en otros ámbitos. Hay otras muchas cosas, porque yo creo que también, pues claro, el anonimato ayuda mucho en ocasiones, ¿no? El fingir que uno es otra cosa de lo que es, el crear una nueva personalidad, esos elementos de narcisismo, de satisfacción, la posibilidad del protagonismo en una pantalla, que de pronto, bueno, entonces estamos sometidos a la vida de las pantallas desde antes de las redes sociales, y aparecer en las pantallas cambia la vida de las personas, entonces ahora todos podemos ser protagonistas de ese reality show, ¿no? Entonces yo creo que todo eso entra ahí, pero me parece que suplir las incomodidades de las relaciones personales y de los cuerpos, que los cuerpos tienen muchos problemas, los cuerpos tienen muchas dificultades, la memoria los tiene, pero el dispositivo no. Entonces ahí de pronto obtenemos una especie de sucedáneo neutro que elimina muchas de las ventajas de las relaciones humanas. Y el hecho de que no se admita el no me gusta, que ha sido un gran debate, tiene que ver con eso. Es decir, las relaciones humanas son de todo tipo y hay muchas cosas que no nos gustan, aunque sean nuestros amigos, y lo deberíamos poder decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque una plataforma publicitaria que admita el no me gusta se ha hundido, más allá de las utilizas de algunos publicistas que serían capaces de darle la vuelta a eso, ¿no? Bueno, no sé si me he extendido mucho, pero creo que la respuesta va por ahí, ¿no? Una más, perfecto, pues una última observación o comentario o pregunta. Bueno, primero un comentario muy breve. Yo creo que sería interesante ponerle número a si acaso las tecnologías de la información han efectivamente reducido la copresencialidad, o sea, la relación cara a cara. Mi impresión, no tengo ningún número, es que las han aumentado. O sea, ha bajado tanto los costos de transacción, tanto los costos de coordinación, que hoy día la gente, yo creo que con WhatsApp, con Facebook, la gente yo creo que se ve más que antes. Y aquí, bueno, uno podrá discrepar, pero yo creo que antes era tanto más difícil coordinar, que había, bueno, más vida familiar y menos vida social. Sí, lo que pasa es que ahí es, yo creo en términos de cantidad, probablemente tú tienes razón, pero yo lo que he hablado es de calidad, porque los afectos son calidades, son cualidades. Tú puedes cuantificar intensidades incluso desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Pero a mí qué más me da los números, lo que me importa es si yo estoy sintiendo una relación afectiva positiva o negativa, ¿no? Y el tipo de relación que se construye. Y yo creo que lo que tú mencionas es muy útil, porque es verdad que
estas tecnologías están modificando muchas cosas. Y el término de costos, de tiempos, etcétera, todo eso lo ha modificado. No se trata de ver todo negativo en el ámbito de los nuevos medios de comunicación, porque es indudable que tiene muchas ventajas. Yo lo he dicho al principio, se trata de reflexionar, porque lo hemos hecho siempre y porque lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra condición humana. Reflexionar sobre las máquinas que producimos y sobre lo que hacen sobre nosotros. Esa es la historia del mundo moderno. Producimos máquinas que son vinculadas a la idea de progreso y luego nos damos cuenta que dejan efectos no queridos. Sin eso no entenderíamos las novelas de Dickens. Es decir, la revolución industrial es maravillosa, nos ha dado muchas cosas, pero ha generado mucha miseria. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Pero si pudiésemos cuantificar que realmente hay más relación cara a cara, no hay ninguna razón para suponer que la calidad ha empeorado. No. El mismo tipo de mismo ser vivo, porque si es que ahora nos vemos más que antes, cosa que insisto, no tengo datos, ¿cuál sería la suposición para afirmar que ha empeorado la calidad? Bueno, yo tampoco tengo los datos y en todo caso creo que habría que mirarlo globalmente, porque lo que sí está claro es que hoy en día ya no podemos hablar de una realidad virtual y una extravirtual. Nuestra realidad es una interacción constante. Entonces, a lo mejor no vemos más, pero si nos vemos mediados por un tipo de interacciones que tienen otras características, en fin, habría que volver a evaluar esa calidad, ¿no? Pero en todo caso, ni tenemos los datos y ni tenemos tampoco la medición de las calidades, ¿no? Una reflexión de este tipo, en general la reflexión filosófica, a diferencia de lo que hacen los científicos duros que hacen cuantificaciones y ecuaciones, siempre tiene que ver con la cualidad, siempre tiene que ver con lo cualitativo, pero eso no se puede medir, eso son intensidades que cada uno lleva en su reflexión, ¿no? Eso es lo que puedo decirte. Bueno, gracias.